cada programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. ¿No? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Porque no saben realmente. Tener estos espacios que creo que podemos compartir con otras personas en ese espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. Viernes de Universo Violeta y estamos aquí nuevamente con ustedes, queridas y emocionadas como cada edición de este espacio, de este Universo Violeta que es de todas y de todos. Y hoy nos tocó a mi querida Sandra Aurora y a mí estar juntas. Bueno, siempre celebramos, ¿no? Aplaudimos igual. Cuando estamos con Ale, o sea, porque nos da mucho gusto, la verdad, compartir el espacio, que ustedes nos puedan escuchar y que además, pues como siempre, este programa, pues es un llamado a la conciencia, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres que nos escuchan, porque pues tenemos el honor y el gusto de siempre tener grandes invitadas con una trayectoria en Chiapas y que pues además pues lamentablemente, pues muchas veces, pues no conocemos, ¿verdad, mi querida Pau? Y bueno, así es. Y por eso está Universo Violeta, para visibilizar a todas las mujeres que están en el espacio público, con un cafecito, por supuesto, con mi vaso del 7 de Chiapas, que muchas gracias al 7. Y hoy tenemos a una invitada, amiga, querida, abogada, maestra, doctora, que bueno, que tiene también gran experiencia en el tema de los derechos humanos de las mujeres, hoy directora de la Unidad de Género del Poder Judicial. Y bueno, ella es Margarita López. Margarita, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso porque tengo café. Estoy muy contenta de poder estar aquí, obviamente de poder compartir parte de lo que hemos trabajado y lo que hemos caminado en el Estado y lo que es nuestra trayectoria como mujeres también, no solamente desde el ámbito personal, sino desde el ámbito de la vida pública. Pues para que iniciemos, público querido, a mí me encantaría, Margarita, Sandra, que nos platiques quién es Margarita, porque también es importante que la gente, la ciudadanía que nos está escuchando sepa, pues, ¿quién eres? Bueno, Margarita López Morales es una ciudadana tuxtleca que pues, es nieta de abuelos de Ocosocuautla de Espinosa y de Venustiano Carranza, hija de 2 maestros, ya jubilados ahora, y que pues ha desarrollado toda su formación en la ciudad, en las escuelas públicas de la ciudad, con una formación curiosa porque pues es la hermana mayor, la nieta mayor de una familia no muy grande, pero sí con todo, muy inquieta desde pequeña, muy inquieta, con gustos como la poesía, como la historia, con la inquietud extraordinaria de salir a conocer el mundo desde muy joven. Y la verdad es que la vida ha sido muy generosa conmigo, pero también con la firme decisión desde siempre, y diría aquí la doctora, de quedarme aquí, de decidir mantener mi vida en Chiapas, ¿no? Fui una estudiante de una primaria pública, de una secundaria como la secundaria del Estado, de una prepa como la prepa 2, y bueno, después en el momento de decidir la universidad, pues fue irme a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Entonces, egreso de ahí, decido no quedarme en San Cristóbal y volver a Tuxtla. Ok, pues mira, Margarita, qué interesante. A mí la verdad me llena de emoción porque al final digo, muchas o muchos nos vemos reflejados en tu historia, ¿no? Que tuvimos este privilegio de desarrollarnos, o si no bien toda nuestra trayectoria, parte de nuestra trayectoria aquí, ¿no? En nuestras casas de estudio. Pero bueno, tú dices, bueno, me quise quedar en Chiapas, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo te has desarrollado como abogada, que sin duda para mí yo creo que es un desafío, al menos a título personal, yo pienso pues que
la justicia siempre es relativa, no sé si alcanzamos en algún momento la justicia, pero cuéntanos un poco de cómo inicia tu trayectoria en tu vida laboral. Pues fíjate que justo mi trayectoria, pues soy la única abogada de mi familia. Mis papás son maestros y pues mis abuelas eran años 70. En San Bartolomé de los Llanos. Así es, San Bartolomé de los Llanos, 70s, 80s y 90s. Ella fue la partera del pueblo. Mi abuela materna, ella decidió dedicarse a la casa, porque mi abuelo se desarrollaba en el ámbito político, entonces ella decidió quedarse en casa. Mi mamá, hija única, no quiso incursionar en la vida pública y decidió ser maestra. Como, con un compromiso como diferente a los actuales, y deciden establecerse los dos. Cuando se conocen en la normal se deciden establecer aquí, y entonces soy producto de esta mezcla, ¿no? Ya en el ámbito profesional y laboral, pues ya cuando regreso de San Cristóbal con la escuela terminada y después de haber hecho ya una estancia afuera, pues quería con todo el ímpetu y la inquietud trabajar para la administración pública o para el tribunal. Mi primera oportunidad es en el tribunal como actuaria de un juzgado familiar, y después, curiosamente, la vida me va llevando a incursionar en temas de derechos humanos. Empiezo a trabajar para la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los años 90, en el 99, ingreso a la comisión y me voy de la comisión hasta el año 2006. Me toca un proceso de aprendizaje, no solo profesional, no solo académico, sino también personal. En ese momento el Estado estaba en un proceso de cambio muy curioso, ¿no? Cambiamos de una hegemonía partidista a un gobierno plural, como en el año 2000, y entonces también estos organismos autónomos empiezan a sufrir modificaciones. Y pues al interior, el hecho, por ejemplo, de que mi trabajo fuera ser el primer contacto con las personas, también me permite desarrollar una sensibilidad muy grande, pero además que agradezco hasta este momento, porque me permite empatizar, no solamente con las mujeres, porque en el área donde yo estaba, que era la dirección de quejas, pues me toca empatizar con las mujeres, con los migrantes, desde ese tiempo, con las personas privadas de su libertad, cuando me toca trabajar en las visitas a los centros penitenciarios del Estado, y empiezo a crear de alguna forma como una empatía y una sensibilidad por algunos temas que pues sí, todos conocemos, pero obviamos no ver, ¿no? Entonces, ya desde esos momentos, los años 90, los 2000, empiezo a trabajar en la gestoría o en el desarrollo de las quejas de quienes en ese momento pues, se decían violentados en sus derechos humanos. Fue una gran experiencia de vida. Me toca el proceso de cambio de Cerro Hueco a La Mate. Ir ahí. Todavía te tocó allá, donde ahora es el museo de... Donde ahora es el MUCH. El Museo de Ciencia y Tecnología. Sí. Me toca el proceso de cambio de Cerro Hueco a La Mate, acompañar el proceso, porque además en mi función como visitador adjunto en ese tiempo, pues contaba con fe pública, entonces me tocaba ir a todos estos eventos donde pues, se requería la visión en ese momento acotada de alguien que trabajaba en esa materia, ¿no? Oye, Margarita, algo importante que mencionas, que bueno, como abogada, y bueno, cualquier persona, ¿no? En la profesión que uno tenga, a veces las perspectivas son diferentes dependiendo de lo que uno vive, no solamente de lo que uno vive como persona, sino a tu alrededor, ¿no? De las cosas que ves, sí, que pasan, en este caso, con la vulneración de los derechos humanos, como bien dices tú, no solamente de mujeres, sino migrantes, desplazados, sí, desplazadas, etcétera. Entonces, si no hubieras pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, seguramente a lo mejor tu perspectiva sería otra, no lo sé. Para ti, el estar esos años que estuviste en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y como abogada, ¿de alguna manera consideras que te definen hoy? Sí, indiscutiblemente fue un parteaguas en mi vida. O sea, yo venía también de una vida medianamente cómoda
Y es como enfrentarte a la realidad de muchas otras personas en donde tú estás al servicio. Claro. No es solamente empatizar con resolver su problema, es entender el problema que tienen y es ponerte en esta condición de qué hacer De empatía. para resolver desde la mejor forma posible, ¿no? Entonces, sí, indiscutiblemente eso fue un parteaguas. Después de la Comisión de Derechos Humanos, curiosamente la vida me lleva a la elección y a la aceptación más bien de un trabajo en materia electoral. Trabajo para la Comisión de Fiscalización Electoral, un tema completamente diferente, Totalmente. con situaciones totalmente diferentes, más de escritorio, más de... Y que de alguna manera era como nueva la fiscalía, indiscutiblemente, en ese momento, los organismos, el INE, el ex IFE, el Instituto Federal Electoral, asume a los organismos locales este trabajo de fiscalización electoral en las campañas, ¿no? Entonces, voy a trabajar ahí por invitación, empiezo a empaparme del tema electoral, me gusta mucho el tema electoral, y posteriormente a eso, concurso para poder ser consejera electoral del INE en el Consejo Local. Fui elegida para estar en la mesa de consejo por dos elecciones, y después se abre la convocatoria para los soples, ¿no? Ya después de la reforma electoral del 2011, pues asumo el hecho de que tal vez tenía la experiencia y las tablas para poder participar en esa elección y poder desarrollarme como consejera electoral aquí en el IEPC, ¿no? Formo parte de esa primera generación, lamentablemente con condiciones políticas adversas totalmente, sí es importante decirlo. Es la época de la elección del 2014 y 2015, donde no se cumple con el tema de la paridad, y entonces por ahí había una situación que justificaba ese hecho, ¿sí? Obviamente esta justificación no se da a conocer, era más fácil mostrar el que habíamos sido sancionados, y estaba bien, ¿no? Políticamente fue correcto. Entonces paso por todo ese proceso, también paso por el proceso, después de eso, por el proceso del tema del voto en el extranjero. Fue muy desgastante personal y profesionalmente, porque es muy curioso. Mientras los varones forman parte de la toma de decisiones en la vida pública, siempre hay una justificante que pues da lugar a que se mantengan los reflectores lejos, ¿no? Pero cuando las mujeres somos las señaladas, entonces pareciera que la experiencia es: tenemos razón, ellas no pueden estar en la vida pública porque no cumplen el estándar que se necesita. Obviamente los esquemas políticos a veces son complejos y pues nos llevan a estos resultados, ¿no? Bueno, y ahora que pues hablas respecto a este aprendizaje vivencial, que a mí me parece bien importante. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, está así como muy rimbombante, pero cuando le pasa a uno ya lo sientes, ¿no? Sí, claro. Ya el concepto cobra vida, ¿no? Entonces, ahora que estás en la unidad de género, Uh-huh. en el Poder Judicial, dime, yo creo que ya, primero en Derechos Humanos, ¿no? Ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que sin duda creo que pues siempre es como, te da una sensibilidad, ¿no? Respecto a la condición de las personas, y sobre todo ver el deber ser, lo que está escrito en la ley y lo que ves en la realidad. Ah, claro. Y que todavía permanece, porque en realidad todavía nos falta mucho trabajar en ese tema, ¿no? Indiscutiblemente. Y después ves este tema que tiene que ver con temas de las condiciones de las mujeres en los espacios laborales, en el espacio político, las desigualdades. Y vas, fíjate cómo siento que es como un proceso que te ha ido preparando. Llegas a este punto de la unidad de género, donde no solamente es la condición de ser mujer, sino también, si lo ves desde el enfoque de derechos humanos,
también ves muchos actos violatorios de derechos humanos. Fíjate, doctora, que es muy curioso, y lo que decías hace un ratito antes de que entrara a la plática. Al aire. Nadie sabe de violencia institucional hasta que no la vive. Exacto, Entonces, totalmente. indiscutiblemente. Entonces, después de mi proceso, que fue todo un proceso complejo, yo ingreso al Poder Judicial en el año 2011. Ingreso al Poder Judicial en el 2011 en la primera generación, cuando se abre a partir de la reforma penal esta figura de la justicia alternativa, esta figura de resolver conflictos desde una mirada diferente. ¿Cómo? Y es muy curioso porque como abogado te preparas para pelear, te preparas para el juicio. Claro, para litigar. Para litigar los problemas, ¿no? Entonces yo ingreso cumpliendo un proceso de formación como mediadora y como conciliadora al Centro de Justicia Alternativa en el Poder Judicial, ¿no? Después de esto, me quedo ahí, ya después de una licencia por el tema electoral, regreso y ya no regreso al Centro de Justicia Alternativa. Es indiscutiblemente formador este proceso profesional a donde me ha llevado la vida, porque voy a una sala especializada de justicia para adolescentes. Y mi trabajo ahí era llevar a cabo el proceso de control de convencionalidad, de equilibrio de nuestra ley en materia de adolescentes con todos y cada uno de los tratados de los que formamos parte a nivel internacional, claro, para efectos de poder emitir una sentencia, ¿no? Y en una segunda instancia con magistrados. Entonces ahí me formo desde el 2017 hasta el año pasado, que me invitan a ser la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial. Oye, Margarita, y para la gente que nos está escuchando, porque bueno, hoy sabemos que existen unidades de géneros, o deben de, en todas las instituciones, bueno, en el Congreso del Estado no hay una unidad de género, pero en todas las instituciones de gobiernos municipales, estatales, universidades, incluso privadas, pues debe de existir una unidad de género que atienda pues los temas de las mujeres. Pero a lo mejor no todas las personas saben qué es la unidad de género, para qué sirve la unidad de género, y en específico en el Poder Judicial, que bueno, que es uno de los poderes súper importantes que hay en México, porque pues imparten justicia. En este caso, ¿cuál es el trabajo que tú tienes que realizar en esta unidad de género? Fíjate que yo al principio tenía una idea bastante, pues, hasta cierto punto acotada de todo lo que significaba estar a cargo de una dirección de igualdad de género y derechos humanos en un poder del Estado, ¿no? Y obviamente el abanico se abre cuando llego y me hago cargo tanto de generar las condiciones para que las políticas al interior del Poder Judicial respecto de los temas de género, de igualdad y no discriminación hacia las mujeres se mantengan. Y no solamente se mantengan, se respeten y se procure una mejoría constante en atender los temas que también son específicamente que nos atañen a las mujeres, ¿no? Los temas de género a veces parecieran como, bueno, nada más que existan de nombre, ¿no? Es una gran labor, es una gran labor hacer cumplir las políticas al interior de una institución. ¿Por qué? Porque, bueno, nos topamos con estas reticencias normales hacia cambiar la perspectiva de nosotras como trabajadoras y como tomadoras de decisiones al interior, sobre todo de un poder judicial como este, ¿no? Hay una nueva mirada. Yo agradezco infinitamente esta nueva mirada en esta nueva administración hacia nosotras. Hay una consideración específica
y un mandato específico de respetar las políticas que garanticen una igualdad al interior, los temas salariales, los temas de respeto, los temas de igualdad al interior, los temas de no discriminación y obviamente los temas sensibles que existen, creo que en todas las instituciones, estas sean públicas o privadas, que generan esta dinámica laboral y esta dinámica social al interior, ¿no? Como son los temas de acoso laboral o los temas de acoso sexual, de los que no estamos exentos de ninguna manera, ¿no? Entonces, ha sido para mí también, pues de alguna forma, creo que muy enriquecedor y sobre todo creo que lo que puedo decir que ha sido muy generoso es trabajar con todo este proceso también de coordinación interinstitucional hacia afuera, ¿no? Todo lo que el Poder Judicial tiene que cumplir hacia afuera con respecto a las mujeres en todos los ámbitos, a nuestras justiciables, a los temas sensibles como los temas de atención a los feminicidios, a los temas de violencia en la mesa de alerta. Entonces, toda esta perspectiva que de alguna manera muchas de ustedes como activistas y como parte de muchas de estas instituciones académicas también, obviamente, y de algunas otras han venido ya trabajando a través de los años, pues actualmente quienes estamos en este proceso de tener la oportunidad de trabajar con estos temas, hemos sido pues muy afortunadas. Ya hubieron quienes picaron piedra, ¿no? Ya hubieron quienes ningún cambio, y sobre todo que tenga que ver con nosotras, para con el Estado ha sido terso, ¿no? Y entonces, desde visibilizarnos, desde la oportunidad de formar parte de las instituciones, ya ahora en mi caso, pues ya no desde la visión jurisdiccional, sino desde la visión administrativa y con estos temas tan sensibles, pues sí, ha sido muy enriquecedor y muy formador también de manera personal y obviamente de manera profesional, ¿no? Y bueno, tú comentabas algo que pues a mí me llamó la atención cuando nos platicabas de esta unidad de género. Decías, tuve que generar las condiciones para lograr mantener esta política, porque sí, efectivamente, yo creo que todavía, que era lo que platicábamos un poco antes, a pesar de que ya hay quien, bueno, digo, no sé si ha picado, pues sí, picado piedra, y creo que todavía la piedra está grandota, pues porque no la hemos terminado de picar. Pero la vamos a terminar, vamos a dinamitar esa piedra. Exacto. Un roto martillo ya. No, dinamita de una vez. Porque, pues sí, pareciera que han sido como unos raspones, pues. Sí, claro. ¿No? Sí. Ese picar piedra son unos raspones, y creo que las instituciones, bueno, al final, quien construye las instituciones son las personas, ¿no? Y quien define el camino de las instituciones es quien encabeza la institución, ¿no? Porque también cuando, pues quien encabeza la institución tiene esta sensibilidad, pues las cosas pueden ser un poco más fáciles. No digo tersas, ni que tampoco, o sea, al final yo creo que lo que platicábamos, el que se sepa que la desigualdad de género todavía existe, la desigualdad entre hombres y mujeres existe, es como muy complejo, ¿no? Tomar esa conciencia. Pero a ver, decías, en esta administración hay un cambio, hay voluntad, ¿no? Sí. Y en ese sentido de voluntad, ¿qué avances crees que han podido tener en la unidad? ¿Tienen protocolos de prevención, atención y sanción de es la curioso, contra pero las mujeres? En Chiapas solamente habemos 2 instituciones certificadas con la norma 025. Ah, y ustedes están certificados y con la 025. Y nosotros estamos certificados con la norma 025. Les expliquemos a la audiencia qué es la norma 025, para que sepan. Esta certificación de esta norma es una norma que garantiza por medio de una serie de
acciones y actividades al interior que permitan al interior de la institución y obviamente hacia el servicio que prestan condiciones de igualdad y no discriminación. Y ahí, perdón que yo te interrumpa, público, audiencia, es que llegan y les hacen un examen, pues, ¿no? Y si pasan el examen, después de toda la revisión del papeleo, les dan la estrellita y eso le hace que sean distinguidos, porque son pocas. Como estrellitas Michelin. Sí, estrellitas Michelin, estrellita para el presidente. 1, 2, 3, 4. Es muy curioso, las auditorías son muy duras. Pero es cierto. ¿Te tocó a ti o ya estaba desde la administración pasada? Quiero que ustedes sepan, la certificación tiene ya algunos años. Esta certificación... ¿Les toca evaluación otra vez? Nos toca reevaluación y obviamente tenemos que cumplir con los parámetros que a nivel nacional nos dejan de tarea, claro, ¿sí? Para efectos de poder garantizar que podamos tener una certificación cobre, plata y obviamente la máxima que es la oro. ¿Y cuál tienen ustedes? Actualmente tenemos la certificación oro. Tenemos entonces el compromiso de mantenerla. Claro, no pueden pagar. Obviamente en estos momentos nos estamos enfrentando también, y también es importante decirlo, a una serie de situaciones que son ajenas obviamente al Poder Judicial, pero que forman parte de las reformas constitucionales que se hicieron y que nos van a permitir cumplir de una manera más a rajatabla, sobre todo con los números entre juzgadoras y juzgadores. Pero ¿no? porque hubo paridad, ¿no? Porque ya la nueva reforma judicial exige la paridad entre hombres y mujeres juzgadores. Y yo ahí quiero hacerte una pregunta que... ¿Incómoda? Incómoda. Incómoda, esas me gustan. No, digo, es una pregunta porque al final de cuentas me parece muy interesante lo que dices, pero además importante y que yo lo he dicho públicamente en varios programas y también públicamente en eventos y demás, que hay algo que a mí me preocupa y yo quiero tu opinión en este aspecto, ¿no? Con la reforma, uno o no de acuerdo con la reforma judicial que se hizo, no vamos a negar, por supuesto que pues siempre, como en todos lados, hay buenos, malos, ¿no? Pero el tema de la perspectiva de género, peores y mucho peores, pero el tema de la perspectiva de género y el juzgar con perspectiva de género es algo que se ha luchado para que los juzgadores, los jueces, juezas, magistradas, magistrados puedan juzgar con esos lentes violentas que nosotros llamamos y que ha costado y obviamente han tomado cursos y diplomados y han tenido que aprender de alguna manera qué es la perspectiva de género y cómo es juzgar con perspectiva de género. Entonces mi pregunta incómoda para ti es, digo, no sé si sea incómoda, porque pues trabajas en el Poder Judicial, pero me gustaría saber tu opinión respecto a estos nuevos jueces, juezas, magistrados, que algunos son los mismos, algunos quedaron los mismas, y otras no. Para mí es un retroceso, espero que no haya un retroceso en todos estos años de avances, el de juzgar con perspectiva de género, porque incluso estuvimos viendo algunos perfiles, ¿no? Y Sandra sobre todo estuvo en el caso de Chiapas leyendo perfiles de jueces, juezas, y no había muchos perfiles de personas que tuvieran experiencia en este tema de la perspectiva de género. Entonces, a mí me gustaría tu opinión como abogada, como ciudadana, digo, y también dentro del Poder Judicial, ¿qué esperas o cómo ves esta situación? Porque el hecho de que entren nuevos juezas, magistrados, que no tengan conocimiento de la perspectiva de género, ¿qué va a pasar? Para mí, si no saben y no tienen un conocimiento, es un retroceso de lo ganado que ya teníamos las activistas feministas. Medio ganado. Sí, porque ni siquiera medio era una ganado, victoria total. Que siempre exigimos y que nos hemos manifestado incluso fuera de los tribunales y ir a hablar con los jueces, juezas
y el tema de feminicidios, de todos los tipos de Sí. violencias y sus modalidades. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Yo creo Vamos a que el Estado mexicano y en especial el Poder Judicial Federal en este momento, que fueron los electos, Sí. tienen ante sí un gran reto. Y yo lo único que espero es que esta curva de aprendizaje no nos cueste más de lo debido. Obviamente hay perfiles que se repitieron indiscutiblemente y que traen una formación judicial formal, Claro. académica y muy generosa, pero también hay quienes están bastante acotados. Pero ¿no crees que en esta curva de estas- aprendizaje, perdón que te interrumpa, es que No debía de haber ya la curva de situación en la aprendizaje. que estamos ya no da tiempo de llegar Obviamente. a aprender? Es que era Sin embargo, creo que quienes en este momento hayan sido electos para impartir justicia van a tener que trabajar sobre la marcha, porque además hay ya toda esta instrumentación a nivel internacional y a nivel federal. hay un marco jurídico Así es, que tienen que no- respetar. Sí, que pero además- si no lo entiendes, que además del O sea, cual no tendremos que pueden ir a salirse. manifestarnos otra vez afuera del Sí, Poder Judicial. yo creo que va a ser uno de los grandes retos de la propia reforma. ¿Por qué? Porque pues el hecho de que seas mujer y vayas a impartir justicia tampoco te garantiza que tengas una perspectiva de género. totalmente. Ah, de real. acuerdo, Una, de ¿no? acuerdo. Y dos, el hecho de que haya sido electa y entonces te vayas a enfrentar ya a una toma de decisiones como tal, como la administración de justicia lo es, tienes la obligación, bajo la circunstancia amplia o acotada que puedas tener, de garantizar que los estándares de cumplimiento a nivel internacional se vean reflejados en tus sentencias. O sea, entonces, pero Margarita, ahí pero a ver, creo es que, a ver, tenemos un... sí, pero te voy a decir algo. A ver, alguien que en su vida ha tomado un curso o sabe de perspectiva de género, por más que digan, bueno, acá están todos los formatos, aquí está todo lo que tienes que saber, pero si no lo entiende, si no ha tenido esa concepción, si no ha tenido estos años de aprendizaje, ¿cómo va a poder a la hora de tener un documento para poder juzgar? ¿Cómo va a poder juzgar con perspectiva de género si no entiende lo que es la perspectiva de género? Diría la doctora, si no ha tenido este proceso de reeducación, Sí, así es. estoy cierta que se va a enfrentar a un monstruo. Una. Y dos, El monstruo del feminismo. Que no somos monstruos. no olvides también que dentro de las propias consideraciones en materia jurisdiccional, obviamente tenemos el amparo y tenemos la revisión, Claro. ¿no? Pero qué necesidad de ese desgaste de la víctima. Pero al final de cuentas, yo creo también que en este proceso de reaprendizaje o de reeducación de quienes van a impartir justicia, pues sí, es uno de sus mayores compromisos a los que se van a enfrentar, hombres y mujeres. En el caso de los varones, que estén llegando con circunstancias acotadas, pues creo que valdría la pena poder decir, pues en su momento la sociedad se lo tendrá que reclamar. Pues sí. Y que deberán estar conscientes que como servidores públicos y como funcionarios impartidores de justicia tampoco están exentos de que que además yo agradezco la existencia de los grupos de activistas en el sentido de mostrar, ¿sí? Mostrar que sí, que no, y que de alguna manera está funcionando, y quienes en esta nueva incursión, pues están casi a la altura de lo que necesitamos como sociedad. Va a ser otro trabajo titánico para la sociedad y para quienes forman parte de las colectivas, indiscutiblemente. Pero también el propio cambio, este es uno de las consecuencias de adaptabilidad a este nuevo cambio que trajo la reforma judicial. Pues ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero como para ir cerrando,
Yo sí coincido con Paulina y, bueno, al final activistas, como Sí. dices, ¿no? Y, bueno, y no solamente activistas, yo siempre he dicho ciudadana formada y Sí. responsable en el ejercicio Sí. de mi derecho, porque es mi derecho. Sí criticaría porque debió de haber sido un requisito en términos de la trayectoria probable que tuvieran casos donde hubieran juzgado con perspectiva de género, número 1. Número 2, creo que ya tenemos que hacer un llamado a todas las facultades de derecho o escuelas de derecho, porque no veo, la verdad, ahora sí como decía mi abuelita, no veo claro, porque no veo que estén enseñando, y todas las universidades, pero particularmente derecho, estén enseñando perspectiva de género, legislar con perspectiva de género, entender las leyes con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género, como que se les está haciendo tarde allí rectores, rectoras, directores de escuelas, de institutos, porque esto es ya una obligatoriedad y creo que no es justo que paguemos, porque al final esa reforma federal es una cuestión personal, esa reforma federal debió de haber contemplado no un retroceso en ese aspecto, porque era una ley que ya estaba y era un avance en el país. Entonces, como para ir cerrando, no sé qué quieras decir, Margarita, Yo creo rápidamente. que el legislador debió haber sido más ajuicioso y mucho más sensible, además de consciente, que es un tema que obviamente no está afuera de la agenda y de los requisitos necesarios para poder ser impartidores de justicia. Coincido totalmente contigo. Pues es que solo faltó que pusieran que no era necesario que fueran abogados y abogadas. Sí, la Solo verdad sí faltó que estuvo pusieran muy- eso, pues. porque bueno, no es tener una mirada adultocéntrica, pero digo, también las trayectorias, la experiencia Eso cuenta. cuenta mucho. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Paulina, querida. Pues muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a La ustedes. verdad es Placer que te platicar agradezco contigo. mucho siempre el apoyo también que nos da, que es una gran aliada ahí en la unidad de género del Poder Muchas Judicial. gracias. Eso es importante porque como bien decía Sandra y bien también lo decías tú, el hecho de que una mujer esté en una posición, no solamente de temas de mujeres, que esté en cualquier posición, eso no significa que tenga una mirada con perspectiva de género, que sea aliada de otras mujeres o que sea empática de los temas de los derechos humanos. Así que agradecemos que pues estés en este cargo, en esta posición y que sea una aliada Muchas al interior del gracias. Poder Judicial. Gracias, Margarita. Espero que nuevamente puedas venir al programa en Claro otra que ocasión sí. para seguir platicando, porque aparte se pone sabrosa la Sí, plática. sí, Yo conforme agradezco avanza. mucho Ya la no quiero café, ya invitación, quiero sí. tequila. Y obviamente creo que Yo uno también, de un tequila. los retos mayores es trascender con la congruencia necesaria en la función a la que nos hayan invitado y obviamente que nos hayan abierto también como mujeres en la vida pública. Yo agradezco infinitamente la oportunidad de trabajar para esa dirección, al presidente del tribunal y obviamente a mis compañeros, el hecho de que puedan tener la sensibilidad de darle la importancia y la prioridad a estos temas que tanto se necesitan en la administración pública. Bueno, pues entonces, pues además una mujer muy inteligente, ¿eh? Una mujer muy preparada. Muchas Y gracias. eso también lo celebramos. Entonces, Muchas gracias pues, bueno, al muchas 7. gracias. Muchas gracias Nos al vemos 7. en la siguiente edición. Hasta luego. Nos Chao, vemos para el chao. 7. Bye.